Dios les bendiga, mis hermanos, estudiantes del curso de Doctrina de la Santidad 1. Es un gozo poder saludarles por este medio y primeramente, hermanos, pidiéndoles disculpas por el tiempo que he pasado ya después del inicio del curso sin comunicarme. Bueno, pero gracias a Dios ya podemos iniciar contactos a través de este video que he querido prepararles como clase, como enseñanza de las 2 semanas que ya hemos transcurrido y que ustedes han estado estudiando por sí solos, haciendo su lectura del texto y preparando algunas tareas. Una tarea, creo, solamente la tarea de el informe crítico de lectura. Entonces, primeramente, hermanos, seguramente ya ustedes han leído el sílabo muy bien, sílabo de Doctrina de Santidad 1. Primeramente, recordar lo que estamos estudiando en esta materia, ¿verdad? Que es el estudio de las bases bíblicas y teológicas de la doctrina de la santidad, pero especialmente en lo que refiere a la doctrina de la entera santificación, ¿verdad? Que es la doctrina cardinal de nuestra Iglesia del Nazareno. Entonces, este curso tiene un énfasis en el estudio de esta doctrina de la entera santificación y su aplicación práctica, tanto a nivel personal como a nivel del ministerio de la Iglesia, ¿verdad? Las implicaciones que tiene nuestra doctrina de la entera santificación con el ministerio de la Iglesia. Primeramente, hermanos, quisiera leer los objetivos generales del curso. El primer objetivo nos lleva a estudiar los conceptos, estudiar las definiciones de la doctrina de santidad, así como a ver las bases bíblicas relevantes de esta doctrina en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El segundo objetivo general de este curso tiene que ver con el estudio de las bases teológicas de la santidad. El tercer objetivo general va a cumplir el propósito de relacionar las bases bíblicas y teológicas de la entera santificación con la experiencia y la práctica de la santidad. Y el último, el objetivo general número 4, es entender las diferentes perspectivas contemporáneas de la doctrina de la santidad y proponer pautas para su difusión y aplicación en el contexto latinoamericano. Esos son nuestros objetivos generales. Entonces, lo primero que quiero hacer, hermanos, es, como nos indica el sílabo, nuestro primer tema de estudio es hacer una aproximación a la doctrina de la santidad. Y para ello vamos a comenzar por mirar algunas presuposiciones básicas que hay frente a la santidad, ¿no? Quiero solamente referirme a unas tres en especial. Primero, aquella que ve la santidad como un ideal, ¿verdad? Se tiene el concepto de que la santidad es solamente un ideal que nosotros perseguimos, pero que nunca vamos a alcanzar. Como dicen algunos, es algo que solamente se va a alcanzar en la glorificación, cuando seamos redimidos completamente de nuestros cuerpos, ya seamos transformados, ¿verdad?, en la glorificación, es decir, después de la muerte. Dicen que no es posible alcanzar la santidad en esta vida. Eso es una presuposición, es decir, algo que se piensa de antemano, pero que en realidad no tiene bases bíblicas, ¿verdad? Una segunda presuposición que hay sobre la santidad es la que concentra la definición de la santidad en el aspecto legal, es decir, el legalismo, ¿no? Entonces se ve la santidad como un conjunto de normas, un conjunto de reglas a obedecer, a cumplir en nuestra conducta, como algo exterior
que hacemos nosotros forzados o coaccionados por una norma, por una ley, ¿verdad? Pero no es algo que nace del interior de la persona. Eso, por supuesto, no es bíblico, es otra presuposición equivocada sobre la santidad, que esta es un ideal y que no se puede alcanzar. En tercer lugar, tenemos la presuposición de la santidad como un estado posicional, como un estado legal, ¿verdad? Desde el punto de vista de la relación de Dios con nosotros. Dicen algunos que el Señor siempre, Dios Padre siempre nos ve como santos a través de la obra mediadora de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, a través de la sangre de Cristo que ha cubierto nuestras imperfecciones, nuestros pecados, Dios siempre nos ve como santos. Así que, de acuerdo a este concepto, nosotros podemos hacer cualquier cosa, ¿verdad? Fallar, pecar, pero sin embargo Dios siempre nos seguirá viendo como santos, ¿no? Eso es lo que se conoce como la santidad posicional. Aunque nosotros los nazarenos creemos también en la santidad posicional, ¿verdad? Es decir, como un estado legal, que la justicia de Cristo nos ha sido atribuida a nosotros y por lo tanto hemos sido justificados, pero nosotros vamos más allá. Nosotros también creemos que la santidad es una experiencia, ¿verdad? Y que más allá de ese estado, de esa posición en que hemos sido puestos a través de la obra mediadora de nuestro Señor Jesucristo, también la santidad de Dios nos es imputada a nosotros, nos es impartida, perdón, a nosotros, ¿verdad? Lo posicional es lo imputado, ahora también nos es impartida, es decir, también se nos es dada la naturaleza de Dios, que es la santidad, ¿verdad? A través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, esa es la posición wesleyana, ¿no? Va más allá de lo posicional y se cree en la santidad como una experiencia posible en esta vida, no solamente cuando muramos, sino que la podemos alcanzar en esta vida, como vamos a aprender a través de este curso, ¿no? Muy bien, hermanos. Me gustaría en este punto entonces definir algunos términos que son muy importantes relacionados con esta doctrina de la santidad, ¿verdad? El primero de ellos es la santificación. Cuando hablamos de santificación, estamos hablando del proceso, ¿verdad? El proceso total de llegar a ser cristianos y seguir siéndolo. Como dice nuestro texto, que nosotros tenemos allí para estudio, el libro Desde los Apóstoles hasta Wesley, que es un libro muy interesante que ustedes están leyendo. La santificación es el proceso, ¿verdad? Y la santidad es el estado, la condición de ser santo, el estado de separación del pecado. Entonces, santificación es el proceso por el cual nosotros somos hechos santos y santidad es el estado al cual llegamos a través de la santificación. También nosotros hablamos de santificación inicial, ¿verdad? Que es el comienzo del camino en la vida de la santidad. Y esa santificación inicial, santidad inicial, ¿verdad? Inicia en la justificación, es decir, en la primera obra de la gracia de Dios en nosotros. Es equivalente a la regeneración. Nosotros sabemos que hay tres obras, los teólogos las llaman las obras concomitantes de la salvación, es decir, obras que van emparejadas, van juntas y que suceden en la experiencia de la salvación, ¿no? Como lo es la justificación, la regeneración y la adopción. Entonces, estas son las tres obras concomitantes, ¿verdad?, en la salvación.
justificación, regeneración y adopción. Cuando hablamos de justificación, estamos hablando de aquello que habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos, cuando dice en el capítulo 5, cuando dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A través de esa obra de la gracia de Dios nosotros alcanzamos paz, somos reconciliados con Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando la persona abre su corazón a la gracia de Dios, entonces es justificado, ¿verdad?, delante de Dios. Es decir, sus antiguos pecados son borrados, comienza una nueva etapa en la vida, donde prácticamente un libro en blanco, ¿verdad? Porque los antiguos pecados son borrados a través del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces comienza la nueva criatura a caminar en una vida nueva, ¿no? Para que pueda comenzar a caminar en una vida nueva, hay la obra interior del Espíritu Santo, que es la regeneración. El espíritu del ser humano que estaba muerto en delitos y pecados es vivificado, ¿verdad?, por la gracia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo. Entonces comienza a vivir una vida nueva, ¿no?, nueva criatura. Y la regeneración lo que hace es una obra de dar nueva vida, ¿verdad?, de iniciar esa vida nueva en la persona. Entonces, la regeneración es una transformación interior, hay un cambio que es obrado por el Espíritu Santo, pero es algo inicial solamente. Por eso se le llama también santificación inicial, ¿no? Es decir, se pone en el corazón del ser humano la simiente de la palabra de Dios y le he dado el Espíritu Santo para que comience entonces a vivir para Dios, a dar fruto digno de arrepentimiento. Entonces, el ser humano, cuando es justificado, ¿verdad?, cuando ya es aplicada la justificación en Cristo, Él es adoptado en la familia de Dios, ¿no? Como dice Juan capítulo 1 versículo 12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Se le da la autoridad, la potestad legal de ser hecho hijo de Dios. Ahora es considerado un hijo y puede comenzar una relación filial con el Padre, ¿verdad?, que es lo que produce el Espíritu Santo, como Pablo habla a los romanos en el capítulo 8 de su carta, cuando habla del espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, por el cual nosotros clamamos: Abba, Padre. Tenemos acceso como hijos al Padre. Entonces, todo eso sucede en lo que llamamos la primera obra de la gracia de Dios, la justificación. Estamos definiendo, hermanos, los términos importantes. Entonces, repito. Santificación es el proceso total de llegar a ser cristiano y seguir siéndolo. Santificación es el proceso de llegar a ser hechos santos, ¿verdad? Santidad es el estado de separación del pecado, que la palabra santo significa separado para Dios. Entonces, santidad es el estado. Santificación inicial, ¿verdad?, es el comienzo de la vida de santidad, lo cual sucede en la justificación. Cuando el ser humano es regenerado, ¿verdad?, ahí comienza la santidad, santificación inicial. Ahora tenemos también santificación progresiva o gradual, es otro término importante que ustedes deben manejar, deben conocer. Seguramente ya conocen todos estos términos, hermanos, pero es importante recordarlos, porque también se ven en otros cursos, ¿verdad? El curso también de teología sistemática,
también se ven estas doctrinas como la santidad. Entonces, santificación progresiva o gradual se inicia en la regeneración, es decir, en la santidad inicial, y continúa. Es el continuo desarrollo de la santidad, ¿verdad?, en la persona, en el creyente. Entonces, hay una santificación inicial, pero también una santificación progresiva o gradual, en la cual nunca nosotros dejamos de crecer en la santidad, sino que desde el momento en que creemos, desde el momento en que la persona se rinde a Cristo, el Espíritu Santo le es dado, ¿verdad?, porque dice la palabra de Dios que cuando nos abrimos al influjo de la gracia de Dios, nos es dado el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado, dice San Pablo a los Romanos. Entonces, de allí comienza esa santificación y nosotros seguimos creciendo en la santidad, ¿verdad? Y por eso hablamos de una santificación gradual, porque hay varias etapas que se van pasando mientras la persona creyente va creciendo en la santidad a lo largo de toda su vida, de todo su caminar cristiano. Pero nosotros en nuestra iglesia y en nuestra tradición wesleyana tenemos una doctrina cardinal que se llama la entera santificación. Ese es el siguiente término que vamos a definir relacionado con este curso, ¿no? Entera santificación. A través de la entera santificación, hermanos, nosotros somos salvados del poder y la raíz del pecado y restaurados a la imagen de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sucede esto? Nosotros creemos que hay un momento determinado, un momento específico, definido, como dice nuestro artículo de fe que habla de la entera santificación, ¿verdad?, que la entera santificación es la obra definida de la gracia de Dios, es decir, se da en un momento definido de la vida de la persona y en ese instante el corazón es purificado de todo pecado y es lleno con el amor puro de Dios para amar no solamente a Dios, sino también amar al prójimo, ¿verdad? Porque la santidad se expresa en el amor de Dios al prójimo. Entonces nosotros creemos que hay algo que precede la entera santificación, que es la entera consagración, ¿verdad? Los que hemos experimentado esta gracia de Dios, cada uno de nosotros tenemos nuestro testimonio y sabemos identificar o recordar en qué momento de nuestra vida fue obrada la entera santificación en nuestro ser. Hermano, yo particularmente tengo la experiencia de haber sido enteramente santificado en un campamento de jóvenes en Venezuela y en esa oportunidad, hermano, fue una lucha grande, una lucha espiritual con mi yo, ¿verdad?, mi orgullo, hasta el momento en que me rendí completamente en el altar y pude experimentar esta gracia de Dios. Y levantándome de allí, de ese altar, ya fui un joven completamente cambiado, transformado. Comencé a vivir en una vida diferente. Entonces, es un momento definido en la vida de la persona y cada uno de nosotros que creemos en esta preciosa doctrina de la entera santificación podemos dar testimonio de cómo la gracia de Dios ha obrado en nuestras vidas, ¿verdad? Cómo ha trabajado el Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, hermanos, la entera santificación nosotros creemos que es el amor perfecto de Dios gobernando en nuestro corazón. Cuando hablamos de entera santificación hablamos de la posesión completa de nuestro ser por parte del Espíritu Santo de Dios. Recuerdo haber leído una vez un autor que decía que
podemos tener al Espíritu Santo como un residente en nuestra vida, pero podemos también tenerlo como un presidente de nuestra vida. Residente es que le damos un lugarcito en nuestro corazón. Él está sentado, pero no es en el trono de nuestra vida, en el trono de nuestro corazón, sino que es un huésped. ¿Ah? Y juntamente con la presencia del Espíritu Santo también hay resabios de la antigua vida, hay deseos pecaminosos, hay malos hábitos, ¿verdad? Entonces se da esa lucha de que habla San Pablo a los romanos, ¿verdad? Y cuando les habla de la lucha interior, ¿no? Que habla el apóstol Pablo. Permítanme ubicar un momentito en la Biblia, en el libro de Romanos, para poder leerles algunos versículos allí de esta experiencia de que habla el apóstol Pablo, ¿no? Cuando habla del pecado que mora en mí, ¿verdad? El pecado que mora en mí. Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 18, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pregunta el apóstol Pablo. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo está hablando de la lucha interior, del hombre irredento, del hombre que no ha experimentado la gracia de la santificación. Entonces, en ese hombre, en cuyo corazón sigue reinando el pecado, sigue gobernando los deseos pecaminosos, en ese hombre hay una lucha interior, una lucha permanente. Algunos cristianos se identifican con este pasaje de Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo habla de esa lucha interior. Pero nosotros sabemos que Pablo está usando lo que se llama el yo literario, ¿no? Cuando Pablo está hablando de que el pecado mora en él, que el mal está en él, Pablo está usando lo que se llama el yo literario, no está hablando de su propia experiencia, sino que se está poniendo, el apóstol Pablo como autor, como escritor, se está poniendo en el lugar del pecador, ¿no? En el lugar del hombre irredento. Pero nosotros sabemos, hermano, que una vez que nosotros nos rendimos a Cristo Jesús, ¿verdad? Esa lucha interior se termina en nuestra vida. A través de la santificación en Cristo, esa lucha interior se termina. Y entonces, por el Espíritu Santo, ¿verdad? El corazón es limpiado y ahora la persona comienza a vivir una vida nueva. Y es precisamente lo que nos habla el capítulo 8 del libro de Romanos cuando nos habla de la vida por el Espíritu o la vida en el Espíritu, ¿verdad? Y ya es una vida diferente. Entonces, les decía que cuando hablamos de perfección, que es otro término, ¿verdad? Después de definir la entera santificación, podemos hablar de la perfección cristiana. Wesley decía que la perfección es el amor humilde, tierno y paciente de Dios,
paciente a Dios, perdón, y a nuestro prójimo, gobernando nuestro temperamento, nuestras palabras y acciones. Y yo les decía, hermano, que cuando hablamos de entera santificación, ¿verdad? Hablamos de una entrega completa al Señor y de una posesión completa, de un señorío total de nuestra vida por el Espíritu Santo. Entonces, no es que recibimos más del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que el Espíritu no es dado por medida, sino que cuando nosotros creemos recibimos la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos rendimos en la entera consagración, nos ofrecemos en el altar al Señor, pidiéndole por la fe que nos santifique por completo. Entonces, Él obra esta segunda obra de la gracia de Dios en nuestra vida, toma posesión completa de nuestra vida, por eso llamamos entera santificación. Con la palabra entera no se quiere decir impecabilidad, no se quiere decir que ya somos perfectos completamente, sin ninguna falla, sin ningún error, porque la santidad absoluta solamente le pertenece a Dios. Nosotros experimentamos la santidad hasta donde nuestra humanidad imperfecta nos permite experimentar la santidad de Dios. Entonces, ese amor perfecto de Dios en la entera santificación, ¿verdad?, es lleno nuestro corazón con ese amor perfecto, pero ese amor perfecto se va a manifestar a través de una humanidad imperfecta, que es nuestro cuerpo caído, que es nuestra mente finita, ¿verdad? Por eso es que podemos fallar, inclusive, puede darse una nueva caída, ¿verdad?, en el pecado. Es decir, cometer pecado no es lo que se espera, ¿verdad? Pero un enteramente santificado puede volver a pecar. Claro, necesitaría ser enteramente santificado de nuevo, ¿verdad? Necesitaría una renovación en la relación, ¿verdad? Y necesitaría, a través de la expiación en Cristo, poner esa falla delante de Dios, porque no es el estado de vida normal de un enteramente santificado, no es el pecado. Por eso es que hay una diferencia, hermano. Cuando nuestros hermanos calvinistas, ellos oran a Dios todos los días, ellos piden perdón por sus pecados. Ya es una costumbre y ellos dicen que continuamente hay que estarle pidiendo a Dios perdón por el pecado. Pero para nosotros los wesleyanos, hermanos, cuando ya andamos en vida nueva y cuando somos enteramente santificados, ¿verdad?, ya el pecado no tiene arte ni parte en nuestra vida. Entonces, no es un círculo vicioso donde estamos pecando continuamente y volviendo a arrepentirnos, sino que ya hay una transformación en nuestra vida para andar en una vida nueva, ¿verdad?, en una vida nueva. Entonces, la perfección cristiana, hermanos, es ese estado, ¿verdad?, donde el amor de Dios, como dice Wesley, el amor humilde, tierno y paciente a Dios y a nuestro prójimo, gobierna nuestro temperamento, nuestras palabras y acciones. No quiere decir que no vamos a tener más ira, no quiere decir que no nos vamos a enojar más, no quiere decir que no vamos a fallar más, sino que ahora todo es gobernado por el amor. Hay un principio de amor en nuestro corazón que lo gobierna todo, ¿verdad? Hay un poder interior que es el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones, y ese amor gobierna todos nuestros pensamientos y nuestras acciones. Esto es la entera santificación por medio de la fe. Entonces es una doctrina sumamente importante, hermano, la que estamos estudiando a través de este curso. Entonces, quisiera también que miremos, hermano, un poquito lo que es la doctrina de santidad en
en el Antiguo Testamento. Especialmente ahora, hasta este punto podemos llegar, cuando la doctrina de la santidad en la Biblia parte de la santidad de Dios, o se origina en la santidad de Dios, ¿verdad? Dios se revela en la Escritura como el santo. La palabra hebrea es Codes, y dice nuestro autor que la palabra aparece más de 830 veces en el Antiguo Testamento. Aparece Codes, santo, y sus derivados 830 veces en el Antiguo Testamento. Y su significado literal de este término hebreo es irrumpir en esplendor, es santidad y gloria. La idea de separación y la idea de que Dios es completamente otro, completamente diferente, lo que los teólogos llaman la utilidad de Dios, ¿verdad? Dios es completamente diferente a todo lo demás que existe. Esa es la idea también que en la teología se le llama la trascendencia de Dios, ¿verdad? Sabemos que hay inmanencia de Dios y hay trascendencia de Dios. La inmanencia es la cercanía de Dios o la presencia de Dios, y la trascendencia es precisamente ese aspecto de la utilidad de Dios, de la diferencia de Dios, la separación de Dios. Ahora, no es una separación, la utilidad de Dios no es lejanía, sino es utilidad en el sentido de diferencia de todo lo demás, la diferencia de su naturaleza, de sus perfecciones, ¿verdad? Lo diferente que es Dios a todo lo demás, a todo lo humano, a todo lo demás. Entonces, hermanos, la santidad de Dios es el origen de la santidad, ¿verdad? El origen de la doctrina de santidad. Dios es santo, 3 veces santo, como nos revela la Escritura, y por lo tanto Él demanda de sus criaturas, demanda del ser humano, el hombre creado demanda la santidad. Y además, la palabra de Dios nos revela, desde el libro de Génesis, que Dios creó al hombre en un estado de santidad original. El hombre fue creado santo, ¿verdad? Que se llama la santidad original de Dios. Cuando dice allí la palabra de Dios en el libro de Génesis que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, de acuerdo a nuestra doctrina, hay la imagen natural, ¿verdad?, que es la inteligencia, el raciocinio, el libre albedrío, la personalidad. Todo eso constituye la imagen natural de Dios en el hombre, pero hay también la imagen moral, que es la justicia y la santidad que le fue impartida al hombre cuando fue creado. Es decir, el hombre fue creado en un estado de santidad original. Adán y Eva antes de la caída, tenían una santidad natural. Actuaban santamente como una condición natural, una condición de su naturaleza. Así Dios los hizo. Entonces ellos eran santos, eran justos, eran buenos, como una condición natural. Pero recuerden, mis hermanos, que en el huerto Dios puso un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y puso una prohibición de que el hombre no podía comer de ese árbol, porque el día que comiese de ese árbol moriría, ¿verdad? Se considera que ese era el estado probatorio del ser humano, ¿verdad? Entonces, aunque él tenía una santidad natural, una santidad original, la voluntad de Dios es que el hombre ejerciera su libre albedrío, en el cual fue creado, pasara de esa santidad natural a una santidad por escogencia, por libre determinación, por su voluntad, el llegar a ejercer la santidad en las decisiones, ¿verdad?, en relación al bien y al mal. Como sabemos, mis queridos hermanos, ya el mal existía, porque el mal se origina en Satanás.
Y Satán ya estaba presente allí en el huerto, de acuerdo a la palabra de Dios. La caída de Satanás es antes de la caída del ser humano. Entonces el enemigo entró ahí en el huerto para tentar, para sugerirle al ser humano la desobediencia a Dios, ¿no? Y allí estaba ese árbol probatorio, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Dios había puesto un cercado alrededor del hombre, era el cercado de su amor, el cercado de su buena voluntad, de su justicia, de su santidad. El hombre tenía todas las herramientas. Primer Adán tenía todas las herramientas para salir victorioso a la tentación y para poder pasar de ese estado natural de santidad en que fue creado a un estado de santidad perfeccionado a través de una libre decisión moral. Es lo que los teólogos hacen la diferencia y llaman al primer estado, al estado de la santidad natural, lo llaman la santidad subética, y al estado que Dios esperaba que el hombre pasara, santidad por libre escogencia, santidad por libre determinación, lo llaman la santidad ética. Entonces, subética, la santidad natural, en que fue creado, original, y la santidad ética, la santidad a la cual el hombre podía pasar por libre escogencia, por libre determinación. Pero como sabemos, hermanos, la historia fue otra, ¿no? El enemigo con su astucia, la serpiente antigua, engañó a Eva y Eva arrastró consigo a Adán, su marido. Entonces se dio la caída de nuestros primeros padres, ¿verdad? Y de allí, el primer Adán, como dice el libro de Romanos, el pecado pasó a todos nosotros, a todos los seres humanos, ¿verdad? Es lo que se llama la culpa racial, pero también hay el estado como condición que pasa, hermanos, de Adán a los siguientes seres humanos, sus hijos y de sus hijos, ¿verdad? Continúa pasando la condición pecaminosa a todos los seres humanos. Entonces, ¿qué pasó, mis hermanos? Después de la caída del hombre en el pecado, de la desobediencia, ¿verdad? Como nos enseña la palabra de Dios, el hombre cayó en enemistad con Dios, separación, fue separado de la comunión con Dios. Y luego tenemos allí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, lo que se conoce como el protoevangelio o el evangelio en simiente, en semilla, ¿verdad? Cuando se da la promesa de la redención, en ese capítulo 3, versículo 15, cuando se habla de la simiente de la mujer, ¿verdad? Y la simiente de la serpiente. Entonces, allí eso se conoce como el protoevangelio. Dios ya desde allí comenzó a desarrollar la obra de restauración en el ser humano, ¿verdad? Que se perfecciona a través de Cristo Jesús. Se cumple, consumado es, cuando Cristo Jesús dijo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Allí venció, como dice el apóstol Pablo, a las potestades espirituales, las exhibió públicamente como derrotados y se selló la victoria para el hombre redimido, ¿verdad? Todo aquel que cree, entonces rescatado por esa obra mediatoria de Cristo Jesús, por esa obra del Señor en la cruz del Calvario, es librado de la potestad de las tinieblas y es restaurada la imagen de Dios. La imagen moral de Dios es restaurada en el ser humano a través de la santidad. Pero ya tendremos oportunidad, mis hermanos, de profundizar en estos temas. Vamos a dejarlo hasta aquí para que ustedes puedan tener la oportunidad de analizar un poco esta clase introductoria.
y trataré de prepararles una siguiente lo más pronto. Mis hermanos, continúen en su lectura del libro texto, y me he demorado un poquito para poner la tercera semana de clase, pero más bien les estoy dando oportunidad, ya que sé que hay otros cursos, hay otras tareas, y más bien les estoy dando oportunidad de que puedan estar un poquito más holgados con el estudio. Pero continúen leyendo. Voy a montar, a subir al aula virtual lo referente a la tercera semana de clases, y ahí ustedes van a ver indicadas sus asignaciones. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Espero que esta pequeña disertación les sea de edificación.